Bueno, ¿cómo les va? En el día de hoy vamos a tratar de hacer una charla sobre la organización del sistema de salud en general y haciendo hincapié en los conceptos vinculados a atención primaria de la salud. Esa es la idea, eh, que es como para ponernos en tema dentro por las dificultades que tenemos los veterinarios para entender cómo funciona un sistema de salud en el cual nosotros nos vamos a insertar casi a veces pareciendo un sujeto extraño al mismo, cosa que no lo es, pero que muchas veces es visto eh, de esa manera. Así que la idea ahora, entonces, es hablar de atención primaria de la salud y vamos a arrancar. Primero, quería hacer como un breve recordatorio, porque todo está enganchado, necesitamos ir entendiendo todas las teorías que vamos viendo, los conceptos teóricos, para luego entenderlos dentro de un marco práctico de lo que hacemos los veterinarios de salud pública. Entonces, recordemos primero esta clasificación de medidas de prevención relacionadas con cada uno de los periodos patogénicos de la enfermedad, es decir, el periodo prepatogénico y el patogénico. Y recordamos entonces que en el periodo prepatogénico lo que se hace desde la salud es lo que llamamos prevención primaria, que básicamente incluye promoción de la salud, educación sanitaria y esas cosas, promoción de redes de agua, saneamiento y esos elementos, y protección específica, que son los programas de inmunizaciones. Y todo ese conjunto tiene como objeto evitar que la gente se enferme. En esta época de COVID, las cuarentenas serían prevención primaria, el aislamiento sería prevención primaria, los barbijos serían prevención primaria. Y luego tenemos la intervención cuando ya la enfermedad sea declarada, que es la prevención secundaria, donde tenemos el diagnóstico precoz de la enfermedad para identificar los casos en fase asintomática, o sea, el patogénico temprano, digamos, y luego el tratamiento oportuno y prevención terciaria, la rehabilitación. Entonces, nosotros hoy vamos a hacer hincapié en las acciones vinculadas al periodo prepatogénico, o sea, lo que es prevención primaria, y un poquitito de prevención secundaria en lo relacionado al diagnóstico precoz. Obviamente el rol de la salud pública veterinaria está relacionado totalmente con prevención primaria, vinculado sobre todo a promoción de la salud, que es donde ubicamos a todos los programas de control de zoonosis, por ejemplo, y un poquitito en la prevención secundaria, en el diagnóstico precoz, no porque la hagamos nosotros, sino porque a veces trabajando en forma interdisciplinaria participamos de la organización de esas actividades que son también una forma de vigilancia de nuestro programa de control. Así que, empezando con esto, vamos a ubicarnos dentro de un sistema de salud que incluye muchas cosas. Los sistemas de salud están organizados en lo que se llama sistema de complejidad creciente. ¿Qué quiere decir un sistema de complejidad creciente? Que la menor complejidad, que es habitualmente la que tiene mayor cobertura, arranca con acciones que pueden incluir, por ejemplo, la visita domiciliaria de un agente sanitario, o sea, un personal no profesional. Va a seguir con los centros de salud y va a seguir con hospitales rurales, hospitales de baja complejidad y cada vez de mayor complejidad para llegar en este sistema creciente a los hospitales con mayor cantidad y calidad de sistemas diagnósticos y de tratamientos complejos. O sea, vamos desde la menor complejidad hasta la máxima complejidad dentro de la organización de un sistema. Dentro de este sistema de complejidad creciente, el primer nivel de atención es el que más nos interesa a nosotros en este momento, porque además es en el que, vuelvo a insistir, el que nos insertamos, tiene que ver con la prevención primaria. Entonces, el primer nivel de atención es el de mayor cobertura. Obviamente casi no tiene complejidad, tiene muy poca complejidad, visto desde el punto de vista de la estructura de, por ejemplo, de capacidades diagnósticas o de tratamiento o de uso de equipos complejos. Entonces tiene mucha cobertura y menos complejidad. ¿Por qué mucha cobertura? Porque tenemos que llegar a toda la población con este primer nivel de atención, a toda. Esto incluye, por ejemplo, como les dije hoy, la visita domiciliaria de agentes sanitarios. Esta es una red
en la cual en una provincia como por ejemplo la de Río Negro, en toda la provincia hay repartidos, aún en zonas rurales dispersas, agentes sanitarios que se ocupan de la visita médica domiciliaria. En áreas rurales, con toda seguridad, y hoy día en áreas urbanas con otros criterios, pero básicamente es una estructura de amplísima cobertura y obviamente de muy baja complejidad. Lo más que pueden tener es un cuatriciclo o una moto o una mochila para hacer esa visita domiciliaria. Luego tenemos el segundo nivel de estructura, que son los centros de atención primaria de la salud, los CAPS, que le decimos nosotros, pero que son conocidos históricamente con muchos nombres distintos, es todo lo mismo. Los llamamos puesto sanitario, posta sanitaria, la salita del barrio. Antes se lo llamaba dispensario porque ahí la gente retiraba medicamentos. En fin, estos son pequeños edificios, desde un punto de vista edilicio es un muy pequeño edificio, lo llamamos de complejidad 2, esta es la menor complejidad, en la cual va a haber un personal de salud que básicamente va a ser o un agente sanitario o un enfermero como estructura mínima y básica. Esa es la menor complejidad posible. A esto le sigue hospitales rurales o hospitales urbanos en ciudades pequeñas de baja complejidad, lo que llamamos de complejidad 3, que obviamente ya pasan a tener médicos en su conformación, generalmente médicos generalistas o médicos rurales, son entonces estos hospitales pequeños, de ciudades pequeñas, que tienen a veces alguna capacidad de internación muy mínima, algunas camas, en alguna época podían atender partos, hoy día ya no. También hay centros de salud familiares según la provincia y la forma de organización, y aquí también insertamos a los servicios de salud pública veterinaria, que pueden tener edificios o estructuras edilicias propias o están insertados adentro de un hospital. Entonces, este primer nivel de atención básicamente necesita trabajar con la comunidad, articulado con la comunidad, trabajando con las organizaciones sociales, trabajando con las escuelas, con los municipios, porque en realidad, al ser de amplia cobertura, necesita relacionarse con todos los niveles posibles de trabajo, clubes barriales, sociedades de diabéticos, etcétera, con muchos de ellos. Esto, por ejemplo, entonces, es una mínima complejidad, es un puesto sanitario en Anecón Grande, una reserva indígena en la provincia de Río Negro, en la zona rural de Comayo. Eh, entonces, ¿qué tiene ese puesto sanitario? Un agente sanitario, nada más, ni siquiera personal de enfermería, y que no vive en el puesto, ahí solamente hay un lugar de atención, y a donde regularmente puede venir de visita, lo que se llama la visita médica programada, un médico que viene a atender una vez cada 15 días, por ejemplo, o una vez por semana, o una vez por mes, según la cantidad de gente que haya. Entonces, como dije, los recursos humanos incluyen agentes sanitarios y enfermeros, puede haber médicos generalistas, hay centros de salud más, como el que le mostré recién, que es mínimo, otros centros de salud son más grandes e incluso pueden llegar a tener un médico propio, o sea, un médico que siempre atiende en el mismo lugar. Esto lo vemos en ciudades más grandes, ¿no? Por ejemplo, en San Carlos de Bariloche o en Viedma, en la provincia de Río Negro, los centros de salud urbanos de las grandes ciudades pueden tener ya un médico generalista que se dedique exclusivamente a ese centro de salud, estableciendo una vinculación con la comunidad, que es el objetivo central del centro de salud. Muchas veces pueden tener odontólogo en los hospitales de complejidad 3, generalmente hay uno, puede haber un asistente social, y esa es la planta mínima de uno de estos hospitales rurales, más algún administrativo. Entonces trabajan en prevención primaria, básicamente se encargan de inmunizaciones, promoción de la salud, educación sanitaria y articulan o desarrollan los programas de control de enfermedades que manejan las políticas públicas, control de tuberculosis, de SIDA, control de hidatidosis, de triquinosis, en fin, depende de las enfermedades endemoepidémicas de cada lugar. Pueden incluir también actividades de prevención secundaria, o sea, manejar tratamientos poco complejos, obviamente, en este tipo de hospitales no se hacen tratamientos sofisticados, pero siempre hay que pensar que el 80% de los problemas se resuelven en estos niveles de atención. El dolor de garganta, el dolor de cabeza, la fiebre, la gripe, el resfrío, todas estas cosas se resuelven
con tratamientos poco complejos, que son el 80% de los problemas. Y cuando llegan los problemas más complejos, lo que se hace es derivarlos a un centro de mayor complejidad, hospitales de otro rural. En algunos sistemas de salud, estos hospitales rurales, hospitales de baja complejidad, pueden recibir visitas de especialistas ocasionalmente, por ejemplo, obstetricia, pediatría, que a veces una vez por semana o una vez por mes atienden en estos centros de salud. Hoy día generalmente hay extracciones de sangre para análisis también, porque la idea es que el grueso de la población trate de manejarse con su centro de salud y no atiborrar el hospital central, que si no se ve desbordado. Entonces, cuanto más se puede descentralizar actividades en estos centros de salud, es mejor para el sistema. Este es un hospital ya de mayor complejidad, pero rural. Este es el hospital de un pueblito de Comayo, que es un pueblo de 5.000 habitantes. Como vemos, es un hospital que tiene médicos generalistas nada más y odontólogos, aunque se lo ve bonito, pero es un hospital de muy baja complejidad, con alguna capacidad de internación, poca, y cuando los temas se escapan, en ese caso, en ese momento, tenemos que llevarlos a un hospital de mayor complejidad. Disculpen, voy a enchufar la computadora, porque al mejor cazador se le escapa la liebre y se me estaba quedando sin batería, así que disculpen la interrupción. Bueno, luego tenemos el segundo nivel de atención, entonces, que ya tiene menor cobertura, porque obviamente estamos hablando del porcentaje de gente que necesita realmente una atención hospitalaria más compleja, y básicamente está comprendido por hospitales de complejidad intermedia, lo que llamamos hospitales de complejidad 4 o de complejidad 6. Los niveles de complejidad van a depender de la cantidad de especialidades que tengan. Los de complejidad 4 habitualmente tienen lo que se llama las 4 especialidades básicas: clínica, cirugía, obstetricia y pediatría. O sea, cualquier hospital que se precie necesita al menos tener esas 4 especialidades básicas que resuelven el grueso de los problemas de salud. Obviamente, generalmente tienen servicios de salud mental y de odontología, obviamente, rehabilitación pueden tener. Y habitualmente tienen algún servicio de diagnóstico de laboratorio generalmente de no mucha complejidad, y servicio de imágenes. Los de complejidad 6 pueden ya tener más complejidad de laboratorio, hoy día pueden tener PCR, pueden tener ecografía, incluso pueden tener hoy día tomografía o resonancia magnética. O sea, entre esos niveles entonces tenemos mucha más capacidad de detección. Por lo tanto, estos hospitales ya no se relacionan con la comunidad, a pesar de que la mayor parte de ellos tienen un área específica que se llama Departamento de Actividades para el Área, o DAPA, y de ese DAPA dependen los centros de salud que dependen del hospital. Por ejemplo, un hospital ubicado en una ciudad grande va a tener centros de salud barriales que dependen de él. Entonces, el DAPA coordina la actividad de esos centros de salud, como para administrar lo que se llama referencia y contrarreferencia, que es la relación entre los casos que son derivados al hospital de complejidad, y luego tienen que volver a su barrio, y el seguimiento lo hace el centro de salud o el hospital rural de menor complejidad. Eso se llama referencia y contrarreferencia. Aquí tenemos entonces un hospital de complejidad 6, que es el hospital, por ejemplo, de Viedma. En La Pampa funciona más o menos igual. Vamos a tener complejidad de 6 en Santa Rosa o en General Pico, y en el grueso de los pueblos hospitales de complejidad 3 o 4, y hospitales rurales y centros de salud. Finalmente, el tercer nivel de atención implica ya mucha más sofisticación. Hay pocos, por ejemplo, la provincia de Río Negro no tiene ninguno. Hablamos de hospitales de complejidad 8, nosotros tenemos en Río Negro complejidad 6, y son donde ya se van incorporando subespecialidades. Ya no hay solamente un cardiólogo, sino que puede haber un cardiólogo infantil, un pediatra infantil, neurocirugía, bueno, obviamente. Ya tenemos subespecialidades como neonatología, y entonces mucha más capacidad de atender patología, que insisto, son las menos. El grueso de las patologías van a ser atendidas en los niveles de complejidad bajos, y solamente van a llegar a estos niveles los pacientes que necesitan una especialidad profesional compleja.
Ese es más o menos cómo funciona un centro de salud, un sistema de salud, que incluye obviamente además lo que llamamos un área geográfica. O sea, generalmente los sistemas de salud están organizados como zonas sanitarias. En una zona sanitaria está comprendida por una superficie geográfica en la cual hay un hospital cabecera de máxima complejidad, que generalmente es 6, del cual dependen varios hospitales pequeños o rurales o de ciudades pequeñas y una red de centros de salud. Todo eso está articulado por una zona sanitaria que tiene como función articular las actividades y las derivaciones en una forma organizada. E incluso este modelo de organización tiene mucho que ver con las rutas y con las capacidades de derivación de pacientes, que sobre todo cuando se trata de zonas rurales, tienen que poder ser derivados con facilidad hacia el hospital cabecera sin obstáculos geográficos en el medio. Finalmente, ahora vamos a pasar al concepto o a los conceptos de atención primaria de la salud, de los cuales hablamos siempre mucho y que son algo así como nuestra religión, diríamos. Es nuestra forma de encarar la atención sanitaria. Y prácticamente, bueno, los servicios de salud pública y veterinaria están totalmente compenetrados o metidos dentro de estos conceptos de atención primaria de la salud. Estos conceptos nacen en una conferencia en Rusia, en Alma-Ata, una ciudad, que se desarrolla con la participación organizada por la Organización Mundial de la Salud en 1978, con participación de todos los países. No es que antes no había organización sanitaria, no estaban definidos tan claramente los conceptos como tuvieron a partir de Alma-Ata. Antes de eso teníamos, por ejemplo, programas de salud rural, que manejaban criterios que luego dan pie, por ejemplo, a estas diferencias o cosas de Alma-Ata. Entonces, esta es la definición básica de atención primaria de la salud, la histórica, la que todos los que hemos trabajado en los servicios de salud desde entonces, básicamente tenemos incorporado como el Padre Nuestro, y en la cual quiero hacer hincapié en 2 o 3 cositas. La definición la pueden leer. Entonces dice que la asistencia sanitaria está basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptables. Esto es un criterio. En primer lugar, tenemos que hacer cosas que sean prácticas y que tengan base científica y que sean aceptadas por la comunidad. Cuando uno dice que sean aceptadas por la comunidad, quiere decir que tenemos que tener en cuenta los criterios y los saberes de la gente. Y le voy a dar un ejemplo muy sencillo. La población de origen mapuche tiene la costumbre de tener sus partos, las mujeres, en cuclillas. Entonces, obviamente, si la llevamos a una sala de parto para ponerla acostada y con las piernas para arriba, eso no es socialmente aceptable. Entonces, cuando vamos a desarrollar que hacer cosas con la comunidad, entonces tenemos que tener claro que las prácticas que vamos a hacer sean aceptables y científicamente fundadas. Atención primaria de la salud no es salud de mala calidad. La atención primaria de la salud tenemos que manejarnos con criterios científicamente fundados, como se hace en los otros niveles de complejidad. No hablamos de mala calidad de la atención. Luego el segundo criterio es puesto al alcance de todos. Esto hoy día se hace cada vez más hincapié, tiene que ver con la equidad y tiene que ver con la cobertura. O sea que todos tienen que poder acceder a los servicios de salud. Todos. Cuando se dice todos, son todos. Y fundamentalmente lo que más los precisan, que son los más marginados. El otro criterio, tercer criterio, es el de participación. Se busca que la gente sea partícipe de los programas de salud y de los desarrollos sanitarios, y no que sea una decisión institucional vertical tomada por alguien que se cree dueño del saber y que le dice a todo el mundo lo que tiene que hacer. Hay que lograr la participación de la gente, sobre todo en los programas de salud, para que estos programas realmente tengan alguna capacidad de éxito. Y el siguiente concepto es fundamental, a un costo que la comunidad y el país lo puedan soportar. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que desarrollar cosas que se puedan financiar. Si yo quiero hacer un trabajo con un screening con PCR en una enfermedad, en hidatidosis, por ejemplo, y probablemente no lo podamos hacer.
porque el costo no se puede soportar. Entonces tenemos que buscar a lo mejor una técnica más sencilla, pero más barata, la mejor posible, pero con una tecnología, con un costo que pueda ser soportado por el sistema de salud. Esos son entonces los criterios básicos: tecnologías prácticas y científicamente fundadas, aceptables por la comunidad, con participación de la comunidad y a un costo que sea aceptable. A partir de los criterios de atención primaria de la salud, entonces, hay algunas cosas que han ido madurando del 78 hasta ahora y cada vez han ido quedando más en evidencia y se han ido especificando cada vez más. El primero es que la promoción de la salud es básico para el desarrollo de los sistemas. Ya no es solamente tener altas tecnologías en hospitales de alta complejidad, sino promoción de la salud para que llegue menos gente a la alta tecnología. Cuando uno dice, como un ejemplo práctico para que lo entendamos, si bajamos el consumo de sal, por ejemplo en el pan y en todas las comidas, que es una actividad muy veterinaria, vamos a disminuir la cantidad de hipertensos, y si disminuimos la cantidad de hipertensos, vamos a disminuir enormemente la cantidad de diálisis renales que se hacen, que son carísimas para el sistema de salud. Entonces, cuando uno habla de promoción de la salud, está hablando de hechos centrales. No precisamos poner más centros de diálisis de renal, sino que lo que precisamos es bajar el consumo de sal para llegar a un resultado aceptable. El siguiente concepto es la relación entre salud y el desarrollo económico y social. Esto resulta claro, que hay políticas que llevan a la marginación de la gente en relación a los servicios de salud, y que muchas veces, habiendo desarrollo económico, los servicios de salud llegan a muy poca gente. Entonces, precisamos desarrollo económico, pero que se relacione con el acceso a la salud de todos. Como dijimos, la participación de los ciudadanos es vital. La acción sobre los determinantes sociales de la salud hoy día es básico para cualquier criterio. Sabemos que hay poblaciones más expuestas al riesgo, cuando hay hacinamiento, cuando hay falta de vivienda, cuando hay falta de nutrición, cuando hay pobreza, cuando hay marginación, cuando no hay agua potable. Todo esto son determinantes sociales de la salud, y que es importante que el sector salud se involucre en acciones intersectoriales, porque muchas veces no dependen directamente de salud, que haya una red de agua, por ejemplo. Pero una red de agua va a tener más impacto en la salud probablemente que un hospital de complejidad 7. Bueno, la necesidad de fortalecer los sistemas de salud integralmente. Muchas veces hay un criterio de que hay que, como dije, de montar centros de alta complejidad, de tratamiento de cáncer, de cardiología avanzada, y nos olvidamos de fortalecer los centros de salud, que son los que van a evitar que llegue cierta cantidad de gente a esos centros de salud. Y finalmente, que la salud es un bien público, y por lo tanto hay un derecho del ciudadano que debe ser garantizado por el Estado a los servicios de salud. Y finalmente llegamos a la nueva agenda. Tenemos cosas nuevas. Como estamos viendo con esta epidemia de coronavirus, hay cambios demográficos, climáticos y epidemiológicos que modifican totalmente nuestras formas de trabajo. Cambios demográficos, por ejemplo, que se vinculan con la urbanización. La gente deja los ámbitos rurales y se va a vivir a las ciudades. Hace años teníamos un 20-30% de población rural, hoy debemos estar en el 5%, y eso genera cambios epidemiológicos, porque la gente se va a villas miserias, vamos a llamar las cosas como son, a vivir mal y hacinados, y eso genera totalmente situaciones sanitarias nuevas. El cambio climático, ni hablar, vemos cómo se expanden enfermedades como la leishmania, como la rabia transmitida por murciélagos, y todo el dengue, y todo relacionado a los cambios climáticos que impactan fuertemente en la situación de salud. Y que tenemos desde la atención primaria que analizar. Esto incluye los cambios políticos, económicos, sociales y culturales. Vemos lo que ocurre cuando llegan personajes como Trump, y cómo cambian la estructura y los valores y el acceso a la salud de las poblaciones. Cada vez hay más distancia entre los ingresos de los ricos y los pobres, por lo tanto aumentan las inequidades y cada vez hay
unos pocos con muchas cosas, mucho acceso a la salud, muchos recursos, y cada vez hay más gente sin acceso a nada. Y por otro lado, esos son los problemas, por otro lado, en todos estos años hemos visto lo que llamamos lecciones aprendidas, es decir, muchos intentos y acciones de programas de control y de desarrollo de buenas prácticas que van dando lugar a nuevas estrategias. Vamos a ver en otro momento no de esta charla, pero lo que hoy llamamos One Health o Una Salud, lo que es las buenas prácticas de manufactura en bromatología, como muchas cosas las vamos aprendiendo y enfocamos de una mejor manera los programas de control. Y por otro lado, los avances en ciencia y en tecnologías de la información, que son realmente notables, la velocidad de desarrollo de tecnologías de diagnóstico y de tratamiento es increíble, y lo que es tecnologías de información, que realmente para el contacto con la gente han cambiado absolutamente los criterios de educación para la salud y de formas de conectarnos desde los servicios de salud con las comunidades. Así que hay muchos problemas nuevos y también algunas herramientas nuevas de trabajo que tenemos que aprender a manejar. Sintetizando un poquito esto, entonces en atención primaria manejamos valores, el derecho a tener la salud al mayor nivel posible, la equidad, que todos tengamos el mismo derecho a servicio de salud, que todos tengamos vacuna, que todos tengamos medicina preventiva, que todos tengamos diagnóstico precoz de enfermedades y tratamientos. Y solidaridad, que esto implica que lo financiamos entre todos. Tenemos principios que dan respuestas a las necesidades de la población, la necesidad de trabajar intersectorialmente, esto no lo pueden hacer los médicos, esto ni siquiera salud pública, los veterinarios entramos en este grupo de intersectorialidad, pero que tenemos que trabajar con educación, con ganadería, con quienes manejan obras públicas, etc. Orientado hacia la calidad quiere decir que tenemos que trabajar con la mejor estrategia posible, que es una de las primeras definiciones, con participación de la comunidad, con programas que sean sostenibles en el tiempo, con justicia social y con rendición de cuentas de lo que los gobiernos hacen. Y finalmente, tenemos lo que es más práctico, que es el acceso y cobertura universal. Esto es vital, está arriba de todo. Cobertura universal significa que todos tengan acceso a los servicios de salud que necesitan, sea la aspirina para solucionar un problema de temperatura a un trasplante cardíaco. Acciones intersectoriales, recursos adecuados y sostenibles en el tiempo. Quienes manejamos programas de salud sabemos la importancia de que si encaramos una lucha contra una enfermedad tengamos recursos humanos apropiados. Fíjense que hoy día en la experiencia de la pandemia de COVID, que podemos poner cientos de camas de terapia intensiva, pero no hay terapistas o enfermeros terapistas para manejarlos. La importancia del primer contacto del servicio de salud con la población, que sigue siendo el agente sanitario que hace la visita domiciliaria, políticas y programas de salud, participación de la comunidad, tomar la base familiar y comunitaria, manejarnos con los cuidados y con énfasis en la promoción y la promoción de la salud. Todo esto es el enfoque global de la atención primaria. Entonces, tenemos elementos estructurales y funcionales esenciales que garantizan cobertura y acceso universal. Insisto, este es un eslogan de la atención primaria: cobertura y acceso universal. Tenemos que llegar a todos y todos tienen que tener acceso al servicio de salud que precisan. Y con énfasis en la prevención y la promoción de la salud. La cuestión no pasa por inaugurar tomógrafos, sino que pasa por los programas de salud como elemento sustantivo. Entonces, promovemos acciones intersectoriales para abordar otros determinantes de la salud y la equidad. Eso ya es todo redundante, volvemos sobre lo mismo. Un sistema de salud implica la participación de mucha gente y la salud pública veterinaria está incluida en esto. Y vamos a verlo en más detalle cuando veamos One Health. ¿Para qué o qué logra todo esto? Tener mejores resultados de salud, mejores indicadores de salud de la población, mayor equidad en el acceso a los servicios, mayor eficiencia global del sistema, y estos son menores costos. Si realmente la atención primaria funcionara, bajamos los costos, como les decía el ejemplo de la sal y la diálisis renal, es probablemente
el mejor sistema. Les podría hablar de hidatidosis, que tenían 30 días de internación cuando eran quistes grandes, y con el diagnóstico precoz de quistes pequeños, la internación pasa a 7 días o a tratamiento con medicamentos, y por lo tanto los costos por el sistema son infinitamente menores. Y todo eso, obviamente, satisfacción de los usuarios y satisfacción de los servicios de salud. Esto es un esquemita bastante práctico: sistema de salud equitativos, solidarios, universales, promoción de la salud con acción sobre los determinantes de la salud y el derecho a la salud como un elemento de protección social. Y acá les paso algunas imágenes para que veamos un poquito cómo funciona esto. Esto es un centro de salud también en la provincia de Río Negro, en Treneta, un agente sanitario y la tecnología apropiada. Como es una zona rural, la recorre en moto. Hoy día tenemos también cuatriciclos, por ejemplo, para que puedan hacer sus recorridas y sus visitas domiciliarias. Una mochila, una heladerita pequeña para llevar vacuna y hacer visita domiciliaria. El agente sanitario es el que lleva las pastillas para desparasitar los perros contra la hidatidosis, le va a tomar la presión a los hipertensos y va a hacer todas actividades de promoción y de educación para la salud. Esto también, un agente sanitario de San Antonio, el de la izquierda, gran pulpero además, en un programa de vacunación contra la gripe que se hace en forma domiciliaria a los mayores. Esto, Senaricón Grande también, el control de los adultos mayores y el control de la calidad del agua de bebida. Esto es hidatidosis. Esto es la importancia del diagnóstico precoz, acá donde les decía, si bien el diagnóstico precoz ecográfico en hidatidosis lo hace un médico, obviamente, médico generalista o un médico especializado, son catastros en donde se estudia a todos los chicos, y ese catastro es organizado por el Servicio de Salud Pública Veterinaria. O sea que hay un trabajo conjunto y coordinado en atención primaria, entre los servicios médicos y de los servicios veterinarios, que en este caso hacen la logística para que los médicos tengan todo organizado para hacer el catastro. Y a su vez el programa de control de hidatidosis tiene información de vigilancia para ver el impacto del programa en la población escolar. Y fíjense que en este, que es un centro de salud, la información que vemos atrás es de síndrome hemolítico y de hantavirus, o sea que estamos hablando de prevención de la salud en un centro de salud y trabajando con 3 zoonosis. El médico está buscando hidatidosis y estamos informando sobre síndrome urémico y sobre hantavirus. Elementos como promoción del lavado de manos. Fíjense que todos los brotes de diarrea y el aumento de las diarreas infantiles con los costos de mortalidad se solucionan con agua y jabón. Esto es tecnología apropiada y es promoción de la salud. Cuando se hacen campañas de lavado de manos reales, bajan las enfermedades diarreicas en el verano. Fíjense qué sencillito y qué barato. Ni hablar en las épocas de COVID, donde lo que estamos hablando es lavado de manos, alcohol en gel y barbijo. Todo eso salva vidas. Hoy día están de moda las campañas de mejora de la actividad física, sobre todo para adultos mayores, en donde los centros de salud ya no solamente atienden y recetan aspirinas, como era antes los dispensarios, sino que organizan grupos comunitarios para trabajar, por ejemplo, en desarrollar acciones de esta naturaleza de actividad física. También dentro de esto están los servicios de salud pública veterinaria. Esto es el programa de vacunación de hidatidosis de ovinos. Ahí tenemos de gorrita azul un veterinario que está vacunando, y el que está teniendo el cordero es un agente sanitario de un paraje rural que es Manuel Choic, el amigo López. Tenemos las campañas de alimentación saludable, también esto es atención primaria de la salud, y ahí vuelvo sobre el esquema de menos sal más vida, porque si bien las campañas de alimentación saludable suelen ser coordinadas o armadas por nutricionistas, fíjense que gran parte de lo que tiene que ver con esto es rol veterinario. Las campañas de menos sal más vida, y las campañas de menos sal en el restaurante, y las campañas de pan con menos sal, están muy ligadas a los servicios de bromatología de salud pública veterinaria y tienen altísimo impacto en la salud de la comunidad, igual que los programas de salud pública veterinaria de control de la calidad del agua de consumo, que será un tema específico. Y finalmente, la intersectorialidad tiene cosas como esta, que es el primer nivel de atención, que termina siempre en una forma en la cual todos somos felices participando de estos
procesos. Así que esto sería más o menos una síntesis de este servicio o esta charla de atención primaria de la salud y de la organización de los sistemas de salud para que entendamos qué hace un veterinario metido ahí adentro. Entonces, por ejemplo, en la provincia de Río Negro, también en la provincia de La Pampa, hoy día hay hospitales que tienen veterinarios, inclusive hospitales de complejidad 6 que tienen veterinarios en su planta de personal, relacionados con los departamentos de actividades para el área, como les decía, y trabajando con los centros de salud, y obviamente en los servicios centrales de los ministerios hay veterinarios que desarrollan y organizan los programas de zoonosis y participan de todo lo que es el trabajo de epidemiología que desarrollan los programas de salud. Así que ahí estamos metidos en el primer nivel de atención, desarrollando programas de atención vinculadas a la prevención primaria y ayudando a veces en la prevención secundaria. Así que bueno, no tenemos más para decir, nos despedimos y esperemos que les haya resultado claro esta presentación.